Muy buenas tardes, estimada profesora. Es un gusto poder saludarle por este medio. Voy a grabar mi tarea que tengo pendiente y explicar en este caso la solución que se ha dado, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Quien le habla es Jorge Sánchez Garcés, estudiante del diplomado. Bueno, acá tengo el código que se ha implementado con la base de datos de Fashion Minis. Y pues básicamente lo que se hace en este código em, es explicar em, las entradas, ¿no? En total, si veo su tarea que usted tiene, em, usted habla sobre, en este caso, una base de datos em, de cerca de 70.000 imágenes, ¿no? En total, ¿no? Bueno, em, bien. Entonces, en este caso, bien, entonces se puede observar que se tiene un total de imágenes de 70.000, ¿no? De los cuales yo he hecho este gráfico para explicar el flujo del programa. Yo estoy tomando cuatro clases, en este caso, pertenecientes a las clases, disculpen un ratito, pertenecientes a las clases camiseta, que sería la clase cero, pantalón, que es la clase uno, abrigo, clase 4 y zapatillas. Eso es lo que está ingresando en este caso al entrenamiento, ¿ok? Entonces, de los cuales se selecciona exactamente los elementos de esas clases usando este código de la máscara, donde solamente se seleccionan los elementos de esas cuatro clases, ¿correcto? En esta parte de aquí. Tanto para los features de X como para el target de Y. Bien, una vez que ya tengo ingresado los datos al entrenamiento, a continuación se va a trabajar eh, con el total de la muestra, se va a repartir, en este caso, una cantidad para el entrenamiento y otra cantidad para hacer las pruebas. Después del entrenamiento, hacer las pruebas, cuál sería, en este caso, los accuracies que se han obtenido, ¿no? Y para eso ya sabemos que usted ha pedido hacer un tuning con diferentes hiperparámetros y en base a eso poder determinar cuál es el mejor modelo, en este caso, y más exacto con respecto a esta muestra. La selección de los datos se los está haciendo de manera aleatoria, usando una semilla 42, de tal manera que en base a eso se seleccionen los datos que van a ir para el entrenamiento y los datos que están yendo para el testeo. En este caso estamos usando la estratificación eh, de tal forma que por medio de la estratificación, que es un método probabilístico de selección de datos, ¿no? Bien, bueno, ya tengo la selección de las categorías, tengo eh, la clasificación o en este caso el agrupamiento de los datos para entrenar y los datos para testear. Y lo que se hace a continuación es, sabemos nosotros que en una red de tipo backpropagation, multicapa, como ya usted ha explicado, se necesita tener pesos y vías, en este caso desde la capa de entrada, que entran a la capa oculta, y pesos y vías que se dirigen hacia la capa de salida, ¿no? Solo que no hay pesos y vías de la capa de salida hacia afuera ni de la capa de entrada hacia afuera porque naturalmente no hay más neuronas con quien se va a activar.
En este sentido, para la obtención de los pesos y vías, estamos usando, se está autogenerando, en este caso, de manera aleatoria, esas cantidades, esos números, tanto en los pesos y las vías. Recordemos que las vías son usadas en el modelo neuronal, o sesgos son usados para que, en este caso, las funciones, en este caso que categorizan, o la linealidad de la función que categoriza, no se acerque al cero. Y en este caso, haya un poquito más de multivariedad en los datos, siendo que si se acerca al cero, no habría esa multivariedad, ¿no? Por eso es que se toman las vías, ¿no? Como parte de la ecuación, ¿no? Eh, y se pone, bueno, esto se ve en esta parte del código. Aquí es donde se observan la, se observa en este caso la generación de las vías y los pesos de manera aleatoria. Y se está colocando en este caso, este índice se está multiplicando para asegurar que los pesos empiecen pequeños, ¿no? Porque imagínate si usamos pesos enormes, o vías enormes, se va a saturar la red en el entrenamiento. Bien, entonces, con esta situación, ustedes pueden observar que, perdón, en el código se puede observar que yo tengo tres capas. Tengo tres capas, ¿no? Tengo la capa, en este caso, la capa de entrada, tengo una capa oculta y tengo la capa de salida. Y esto se determina por la cantidad de pesos y vías que estoy generando. Estoy generando para la capa uno, estoy generando para la capa 2. De la capa uno hacia la capa oculta, no. Los pesos y vías van de la capa uno hacia la capa oculta, tal como ya lo explicó usted en clase, ¿no? O sea, se genera una neurona de repente aquí, como, bueno, explicar de que lo he entendido, ¿no? O sea, lo que usted quiere que lo hayamos entendido. Entonces, los pesos y vías eh, se autogeneran de la capa de entrada hacia la capa oculta, y de la capa oculta hacia la capa de salida, ¿ya? Como ya les decía, acá no pueden haber pesos ni acá tampoco. Entonces estamos hablando de dos, ¿correcto? Bien, una vez que se generan los pesos y vías, em, a continuación se hace la ecuación de multiplicación, que usted ya lo explicó también en clase, donde se encuentra un z en cada una de las conexiones o las sinapsis que existen en las neuronas, y ese z se calcula y lo podemos observar aquí en el forward. En el forward observamos la ecuación que está dándose acá, que recuerden ustedes, que el forward lo que está haciendo es generar un paso hacia adelante en lo que es la activación de estas conexiones en las neuronas, y es por eso que se está usando dicha ecuación, ¿correcto? Bien, entonces, una vez que se genera esa ecuación, nosotros aplicamos una función de activación. En este caso estamos usando la función ReLU. La función ReLU es la función de activación, unidad lineal de rectificación. ¿Y eso para qué sirve? Las funciones de activación, si no existiera, si solamente se daría esta ecuación lineal y no le voy a sumar en este caso, porque recuerden que la idea aquí es ir sumando cada uno de los factores, y no le sumo la función de activación, entonces la división entre las categorías siempre van a tener linealidad. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me ha pasado de que he hecho una investigación en Kino, y en el tema de las quinoas sí, se necesita tener un modelo de clasificación más complejo.
Y al tener más complejo, no siempre va a ser lineal la diferenciación entre una categoría, una clase y otra. Y para eso, para hacerlo un poquito más complejo esa diferenciación, más expresado en funciones más hiperbolálica, ¿no? Usted utilizó ese término, eh, entonces es un poquito más complejo y por eso es que se está usando una, una función ReLU, ¿correcto? Y el ReLU nos dice que si z, el valor de z es mayor que cero, devuelve el mismo valor, positivo. Y si es menor que cero, devuelve un cero. ¿Y para qué me sirve un ReLU? Recuerden ustedes que en el tema de las redes neuronales, no solamente existe un forward, que es la obtención de valores entre capas y capas, sino existe una retroalimentación de la pérdida, en este caso del aprendizaje, y una retroalimentación de esa pérdida está expresada en los errores cometidos, en este caso en el aprendizaje y en la predicción que más adelante se va a ver. Y y para mejorar esta situación, es que existe lo que se le llama el cálculo de las derivadas, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan, o sea, claro, aquí por ejemplo me está apareciendo un ejemplo, ¿no? Del z, ¿no? Si es menos 2 es cero, si es menos uno es cero, si es positivo. Pero eso es en el forward. Pero si yo quiero ir retroalimentando este asunto, yo necesito, para retroalimentar o retropropagar o hacer un backpropagation, necesito reestructurar los pesos y reestructurar las vías. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace al final de cuentas el reloj? El reloj me va a decir, si el valor de z es mayor a cero y es positivo, eso significa que la neurona está transmitiendo información de una neurona a otra, o que la neurona, o que el reloj activa o no activa la neurona. O sea, si pasa a cero, los valores de cero, entonces la transmisión de información entre neurona y neurona no se da, está apagado. Pero si es mayor que cero, existirá en este caso la activación de información y por lo tanto se va a activar también la retropropagación al momento que se calculan estos datos. Bien, entonces el reloj o cualquier función de activación tiene la funcionalidad de activar la transmisión de neuronas o la sinapsis entre ellas. Eh, Hay una función que se está usando que es el cross entropy derivada, que básicamente consiste en generar em, lo que se llaman matrices de identidad. ¿Y eso es para qué? Para calcular, en este caso, las matrices que van a ser multiplicadas en el forward. Recuerden ustedes que el forward va a multiplicar matrices. ¿Qué son esas matrices? Esas matrices están consistidas por los pesos y las vías. Entonces, aquí, por ejemplo, yo he puesto un caso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una matriz de identidad de 3 por 3 donde yo tengo tres clases, ¿no? Ustedes pueden ver esa matriz de identidad donde la diagonal es uno y tengo tres clases donde se identifican en este caso. Y yo tengo un caso de una base de datos o un target de 2,0 donde, si ustedes se fijan, la matriz del 2 va a ser 0, 0, 1 porque estamos hablando que identificó la clase 2 y la fila cero va a ser de la clase cero porque va a ser 1, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera un target de predicción con estos tipos de matrices de identidad. ¿Quién se encarga en generar estos tipos de matrices? Lo hace el cross entropy. El cross entropy genera estos tipos de matrices para el forward al momento de hacer la multiplicación y para el backpropagation cuando se retropagan o se hace, en este caso, se está haciendo las gradientes para encontrar, en este caso, em, las pérdidas, ¿no? Bien, una vez que se ha hecho eso, a continuación se utiliza la función softmax, ¿para qué? Para determinar las probabilidades. En este caso, si se está usando, si se está obteniendo, si se está clasificando, en este caso un Y, el softmax lo que va a hacer es convertir cada uno de las matrices
los va a convertir en probabilidades para saber a cuál de las clases, si por ejemplo aquí tengo tres clases, la primera clase me sale 0,1, la segunda 0,4 y la tercera 0,9, entonces naturalmente va a pertenecer a la tercera clase. Entonces son más permite clasificar dichas probabilidades y determinar a qué categoría pertenecería el elemento que quise clasificar. Y bueno, con ese SOT+, yo tengo un JHAC, que es la predicción en sí, ¿no? El JHAC es la predicción en sí. Y eso está acá. Bueno, acá tenemos el SOT+, que es la función de probabilidad, y acá se calcula la probabilidad que vendría a ser la predicción en sí. Y una vez que se hace esa predicción, entonces, eh, a continuación, se va a calcular el backpropagation. ¿Para qué se hace el backpropagation? Para ver, pues, la cercanía o, en este caso, el error que ha habido entre la predicción y el real, ¿no? O sea, se hace para mejorar, en este caso, la predicción. Se retrocede ese backpropagation y en el backpropagation ustedes pueden fijarse, bueno, dentro del entrenamiento se aplica el backpropagation que está acá. Y en el backpropagation, ¿qué es lo que hago? Utilizo el cross entropy, que ya les he dicho que genera matrices unos y ceros, tipo one hot. ¿Y qué es lo que hace? Calcula el error. Acá está calculando el error entre la predicción y el real. Y luego del error, calcula la gradiente del peso. ¿Y qué es la gradiente del peso? En este caso, eh, como yo le he puesto aquí, bueno, acá tenemos el error de salida, que vendría a ser el Y prediction con el Y real. Y luego vamos a hacer la, en este caso, vamos la gradiente del peso. Y la gradiente del peso se va a calcular entre el error obtenido al final, en la capa de salida, y las activaciones realizadas en dicha capa. O sea, cuántas activaciones tuvo para calcular, en este caso, dicho error, ¿no? Y eso ¿qué me va a generar? Me va a generar el error calculado, en este caso en el peso, y el error calculado en las vías, tanto en las vías como en el peso. Y con eso, ¿qué voy a hacer? Con eso yo voy a generar lo que se llama la derivada de los parámetros, o sea, la retroalimentación en pocas palabras. Voy a generar la retroalimentación en pocas palabras. Bueno, acá lo puse por aquí, algunas explicaciones muy interesantes, y con eso yo voy a generar la gradiente o la propagación del error hacia atrás. O sea, en pocas palabras, este, voy a calcular con esto de aquí la propagación del error hacia atrás. O sea, voy a corregir el error. Con esto voy a saber cuánto tengo que corregir para con esa corrección, o sea, con esa gradiente que se ha calculado, se corrija en este caso el peso y se corrija la vía, el valor del peso y el valor de la vía, para volver a calcular en este caso un nuevo forward. Y con eso ya se actualizan los nuevos valores y se hace la predicción. Bueno, en mi caso, yo he utilizado estos hiperparámetros, que son el tamaño de las neuronas ocultas, la tasa de aprendizaje y el tamaño del lote, en este caso. Y en base a eso, se ha llegado a la conclusión que el mejor accuracy vendría a ser con 64 em, neuronas en la capa oculta, perdón, perdón, no sé, estos son neuronas en la capa oculta, perdón, porque es una capa, 64 neuronas en la capa oculta, una tasa de aprendizaje de 0,01 y un envío de lote cada vez que se ejecuta o cada vez que hace una propagación o un forward de 32 por cada uno de ellos, llegando a un accuracy del 96,50%. Bueno, profesora, eso sería todo. Espero que, pues, en mi investigación, en todo lo que he procurado entender, lo ha hecho de la mejor manera. Muchas gracias.
Este,